La imagen podría ser esta. El aspirante con los ojos vendados entra en una habitación en la que le espera un grupo de personas rodeadas de símbolos extraños. Le hacen muchas preguntas y si pasa las pruebas, habrá superado con éxito el rito de iniciación para pertenecer a una logia masónica, una institución de orígenes históricos, marginada y perseguida en España durante la dictadura franquista, pero que hoy en día vuelve a renacer, sobre todo y con más fuerza, en la Comunidad Valenciana. Mantienen vigentes los ritos de siglos pasados y las conexiones internacionales entre las distintas logias. Los masones confiesan que el secretismo del que revisten sus actos y la extensa simbología que utilizan llevan a la gente a especular sobre su poder real. Nosotros no somos una secta, porque no tenemos ni criterio religioso, ni por ni en contra. Cada uno es libre de pensar como quiere. Los masones han abierto en la última década numerosos talleres o logias que responden a obediencias de inspiración anglosajona y también francesa, como la Gran Logia Simbólica o el Derecho Humano, un resurgimiento que se inició con la llegada de la democracia. Y vino de la mano de dos grupos de gente. Primero los extranjeros, que venían a la Comunidad Valenciana a residir debido a nuestro clima, y segundo aquellos hermanos que habían sido iniciados en el extranjero. Existe entre ellos un férreo reglamento a cumplir, grados que van desde el aprendiz al compañero o maestro, votos de silencio y obediencia, y un interés común por mejorar la sociedad. Hoy en día la masonería tiene dos tabús dentro de ella, que es el hablar de política y el hablar de religión, porque estas dos cosas son las cosas que desunen a la gente. Sin embargo, lo que sí que hablamos es de trabajo político-social, es decir, la política es el arte de gobernar el pueblo. Nosotros no somos quienes para gobernar el pueblo, pero sí podemos hablar de lo que nos gustaría a nosotros hacer para gobernar el pueblo. Pero la figura de la mujer continúa siendo objeto de debate en el mundo de la masonería. Tan solo existe una obediencia mixta, la del derecho humano, que permite el ingreso de mujeres en las logias. Hay tres tipos de logias, las masculinas, las femeninas y las mixtas. El 80% de la población francmasona universal son varones, y de este 80% la mayoría trabajan en logias masculinas, estrictamente masculinas y que no admiten a la mujer en su seno. Personajes como Blasco Ibáñez, cuyo nombre en clave era Dantón, o Joaquín Sorolla, fueron iniciados en órdenes cuyas logias llevan hoy su nombre, pero son varios los masones famosos como Mozart, Beethoven o más recientemente Bill Clinton o el actor Sean Connery.